¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a crear desde cero una carta de petición, ¿ok? Una carta de petición, como su mismo nombre lo puede demostrar, es una comunicación escrita, ¿ok? Para solicitar, por ejemplo, algún asunto de interés público, ¿no? Lo podemos utilizar también para solicitar, por ejemplo, una copia de algún documento oficial. Puedes solicitar, puedes pedir también mediante esta carta una entrevista de repente, un aumento en tu empleo, puedes pedir, solicitar, por ejemplo, información de algún producto o servicio, ¿ok? Para eso se utiliza una carta de petición. Vamos a pasar a crear esta carta de petición. Lo vamos a hacer desde cero y vamos a abrir el Word, ¿ok? Lo vamos a hacer con el Word 2016. Tengas la versión que tengas, no hay ningún problema. Si tienes el sistema operativo Windows 10, simplemente dirígete a la parte izquierda inferior de tu sistema operativo o de tu pantalla, ¿ok? Acá está. Vamos a poner la palabra Word y vamos a abrir nuestra aplicación o nuestro programa. Bien, ahí lo tenemos. Creamos un documento en blanco. Acá dices documento en blanco, un clic y ya tenemos la presentación vacía o en blanco, ¿no? Vamos a ir a esta parte que dice disposición. Acá está disposición y en márgenes nos vamos a asegurar que esté acá en normal, ¿ok? En tamaño podemos elegir dos tipos de tamaño. Uno que es la letter, más conocido como carta, en español, perdón, significa carta. Y la A4, ¿no? Que casi todo el mundo utiliza. La A4 ligeramente es más grande que el modelo de carta, ¿no? Que tenemos acá. Pero yo les recomiendo que utilicen la A4. Es la que normalmente se utiliza, ¿ok? Bien, ahora sí, vamos a crear nuestra carta de petición. Nos vamos a ubicar exactamente a la derecha superior de nuestro hoja en Word. Pero antes no se olviden de poner la tipografía. Yo les recomiendo que pongan Arial 12. Ok, ahora sí, comencemos con esto. Nos vamos a la parte derecha superior. Ok, vamos a ir a la parte derecha superior de nuestra hoja. Acá está en alineación, lo podemos observar. Hacemos un clic acá. Ok, y acá nosotros vamos a poner dónde se está escribiendo esta carta. Y aparte de eso, del lugar, vamos a poner la fecha, ¿ok? Entonces acá vamos a poner el lugar donde se escribe esta carta y la fecha. El lugar, por ejemplo, vamos a poner cualquier lugar, a ver qué se me ocurre. No sé, Santiago de Chile, ¿ok? Santiago de Chile. Yo no vivo acá, pero bueno, se me ocurrió esto. Vamos a poner una coma y vamos a poner la fecha. La fecha yo le tengo por acá, quiero que observen, es el 7 de mayo del 2019. Vamos a poner 07 de mayo. Ojo, las fechas siempre son en minúscula, ¿ok? 7 de mayo del 2019. Ok, ya tenemos la fecha y el lugar. Ok, ahora sí, apretamos un Enter. De acuerdo a las circunstancias o a los números de texto es que nosotros vamos a ir apretando los enters, ¿ok? Por el momento vamos a apretar un enter y nos vamos a dirigir a la parte izquierda, ¿ok? Acá en alineación a la parte izquierda y acá nos toca poner a quién va dirigido esta carta. Ojo, a quién dirigimos esta carta. Supongamos que la persona sea un ingeniero. Vamos a poner ingeniero, no sé, cualquier nombre, a ver si me ocurre. Francisco Pérez Chávez, ok, ahí está. Creo que así se escriben los apellidos. Sí, está bien. Ahora sí, ya tenemos a quién va dirigida la carta. Ahí lo tenemos. Y apretamos un Enter, ok. Nuevamente hacia abajo. Y vamos a poner acá el cargo que ocupa esa persona, ok. El cargo que ocupa esa persona. Vamos a poner, por ejemplo, que sea director. No sé, director de, por ejemplo, servicios escolares, ok, ahí está el cargo que ocupa. Esto lo vamos a señalar todo y lo vamos a poner en negrita. Vamos a bajarlo un poco, está muy pegado, pienso yo. Lo bajamos un poco, ahí está, con un enter, ok. Ahora sí, una vez que ya tengamos a quién va dirigida la carta y el cargo que ocupa esta persona, vamos a poner la siguiente palabra, ok. Los enters ya van de acuerdo al número de textos, ok. Yo voy a poner 2 porque no creo que escriba mucho. Y voy a poner, por ejemplo, acá presente. Pero esto ya no es con negrita, ¿ok? Esto es normal.
Luego de que pongamos la palabra presente, nosotros vamos a hacer un saludo formal. Por ejemplo, ¿no? Por este medio le envío un cordial, por ejemplo, ¿no? Un cordial saludo, un cordial y afectuoso saludo. Suena mejor, creo, afectuoso saludo. ¿Ok? Ya le acabo de saludar, ¿no? Formalmente, siempre. Y acá vamos a poner, le vamos a informar qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Cuál es la petición, ¿no? Qué es lo que estamos pidiendo mediante esta carta de petición, ¿ok? Y acá escribimos, por ejemplo, y aprovecho para informarle por medio de la presente solicitar respetuosamente su apoyo para rendir un informe. Ahí está, un informe, por ejemplo, no sé, ¿de qué? Un informe completo sobre el estado. Vamos a inventar, a ver, el estado de las aulas, del centro educativo, del colegio, no sé. Vamos a poner, por ejemplo, del centro académico, donde actualmente tiene a su cargo, podemos poner, ¿no? Donde actualmente tiene a su cargo, ¿ok? O está a su cargo, tiene a su cargo. Por acá hay unas faltas ortográficas, está, y aprovecho, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver. Por este medio le envío un cordial y afectuoso saludo, y ya saludamos, y acá le informamos qué es lo que estamos pidiendo, ¿ok? Y aprovecho para informarle por medio de la presente, solicitar respetuosamente su apoyo para rendir un informe completo, dice, sobre el estado de las aulas del centro académico donde actualmente tiene a su cargo. Esto lo podemos justificar, seleccionamos todo y lo ponemos, hacemos un clic acá, justificar, para que se vea ordenado todos los textos, ¿no? Ahora sí, 2 veces un enter para aprovechar el espacio. Y ahora sí vamos a poner el motivo, el por qué nosotros solicitamos, estamos pidiendo este apoyo, ¿no? O estamos solicitando lo que ustedes están escribiendo, ¿no? El motivo, vamos a acá a escribir el motivo. Podemos comenzar, por ejemplo, esto con el motivo, ahí está lo que acabo de decir, con el motivo de crear, por ejemplo, una mejora, no sé, acá es un floro bonito, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el motivo de crear una mejora a la calidad y bienestar, puede ser, bienestar, a los alumnos, a los alumnos de esta institución educativa. ¿Está? Podría ser esto, ¿no? Esto es un ejemplo nomás. Acá ya le indicamos el motivo, por qué nosotros solicitamos lo que acabamos de decir arriba, ¿ok? Y la despedida, ¿no? Ahora sí, viene la despedida. Eso también ya depende de ustedes, perdón. Podemos poner, por ejemplo, desde ya, muchas gracias, lo más común, ¿no? Por todo, y seguiremos la situación, por ejemplo, muy cerca, ¿ok? Muy de cerca. Siempre, no sé, podemos poner algo, enter, algún floro bonito también, siempre con el afán de colaborar en todo aquello que sea posible. Normalmente esto se copia y se pega, ¿no? De otros documentos, ¿ok? Y esté a nuestro servicio, a nuestro alcance, a nuestro alcance, ¿ok? Todo este texto mayormente se copia y se pega. Es más, ustedes pueden tomar como ejemplo también lo que estoy escribiendo, ¿no? Y por último, vamos a poner acá a su entera disposición para lo que entienda necesario, ¿ok? Lo que entienda necesario, y un puntito, enter, y ponemos acá un fraternal saludo, ¿ok? Ahí está, saludo sin mayúsculo vamos a poner, ¿ok? Esto, como les vengo diciendo, lo pueden copiar y pegar, no hay ningún problema, ¿no? Porque es ya la despedida. Acá vamos a poner ya nuestro nombre, si es que nosotros estamos escribiendo esta carta y nosotros estamos solicitando la petición, ¿no? Atentamente, está, ponemos acá nuestro nombre, por ejemplo, Miguel Vela, voy a poner acá mi nombre, por ejemplo, mi grado, vamos a poner centrado todo eso, para que no se separe, ¿ok? Seleccionamos todo y justificamos acá el centro. Un clic y hasta en el medio.
Y acá Miguel Vela Vela, voy a poner mi cargo, suponiendo que sea director general, está. Y el colegio donde yo soy, ¿no? El director, colegio Abilia Ocampo. Todo esto le ponemos en negrita, ¿ok? Y obviamente vamos a minimizar un poco esto. Acá le vamos a alejar para ver cómo ha quedado el documento en el menos. Ahí está. Y ya lo podemos ver, ¿no? En este caso podemos hacer algunos centers acá para que esto tome más cuerpo, ¿no? Podría ser ahí. Tampoco hay que abusar, ¿no? Y de esta manera ya tenemos ya nuestra carta, nuestra carta de petición en nuestro documento de Word. Bien amigos, creo que eso es todo, no hay nada más que explicar. Como pueden ver es muy fácil, haciendo un repaso rápidamente. Acá tenemos el lugar y la fecha, acá está a quién va dirigida la carta, acá tenemos el cargo que ocupa a la persona que dirigimos la carta. Acá nosotros saludamos y a la vez informamos qué queremos pedir, ¿no? Acá justificamos el motivo de esta petición. Y por último, el saludo, que es todo eso de acá. No es necesario, pero ya depende de ustedes. De repente entienden, perdón, otra despedida. Acaba la despedida. Si ustedes tienen otra despedida, no hay ningún problema, ¿ok? Atentamente, sus nombres, el cargo que ocupan y en dónde ocupan ese cargo, ¿ok? Conmigo será hasta acá. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, no se olviden, pueden comentarlo directamente en este mismo video. Pueden, ojo, descargar también esa carta para que lo utilicen como ejemplo, ¿no? Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.